Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Diego Merlo. Arquitecto, muy buen día. Buenas, Abraham. Oye, pues bonitas mañanas de diciembre aquí en Pinar de la Venta. Pinar de la Venta. Platícanos, Sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a ver un proyecto nuevo que se conforma de una cabaña principal y 3 pequeños búngalos para uso de las hijas de la propietaria del lugar. A su vez, también tiene una terraza común donde todos conviven. Y bueno, es prácticamente una casa de fin de semana, de descanso, ya que estamos aquí a 15, 20 minutos de la ciudad. Que en la fachada pueden ver, tenemos ingreso peatonal, un portón automatizado y hasta la izquierda tenemos un portón infinito sin restricción de altura para poder pasar mobiliario o cualquier cosa si quieres hacer alguna fiesta. Eso está genial. Ahorita nos explicas bien los sistemas, porque cuando se diseñan los portones, algo que no se considera es la protección de los motores. O sea, cómo funciona, por ejemplo, en este caso, esta losa está protegiendo al motor. Podemos ver el muro de atrás, es concreto lanzado. Entonces, en un inicio me decían, no, hay que dejarlo así, el color cemento gris, ¿no? Pero la verdad es que el cemento gris con el perón hacía un efecto como de que todavía estábamos en obra. Okay. Si sabes de que se veía muy en obra y yo, no, como que hay algo ahí que no. Y Chin Marín lo pintamos y pues tremenda solución. Pareciera que es la misma pared de tierra como la puedes ver a la derecha. Sí, se Y mezcla. con el paso del tiempo va a ir agarrando sus manchitas, ¿no? Su pátina natural. Y se va a disfrazar ya un poquito más. ¿Y qué tono le diste? ¿Beige? Beige. Sí, beigecito para disfrazarlo con la piedra y con el mismo tono natural que tenemos aquí del hall, ¿no? Y además si le plantas enredaderas que empiezan a crecerle. Ya tiene por atrás chinchilla. Ajá, exacto. Tiene riego ahí la parte trasera del muro para que pues ahí vaya. Se va a comer todo. Así es. Sí. Excelente. Acá entonces tenemos área de alberca con los camastros que ahí podemos verlos. Piedra Sukabumi, también pues ya la conoces. Esta es la que traen de Indonesia. De Indonesia. Así es. Que es que le da un súper tono al agua. ¿verdad? Sí, la verdad. Está como bien paradisiaco el color que le da. Y es una piedra, ¿sabes? O sea, volvemos al rollo de que pues, son materiales naturales. Le hacen aquí fíjense, esto está interesante. Es un área de chapoteadero y las escaleras alineadas. Así es. Los escaloncitos aquí. Y ya te vas a la alberca que es plana de 1.35. ¿Y cuánto mide la alberca? 7x4, sí, 7x4. Está perfecta. Y la terraza es una joya también. Así Otra vez es. la viguería de madera. Aquí sí hay una losa también. Sí, su losa de concreto con la viguería y su armazón de acero, ¿no? Ay, claro, es que allá también es losa. No son como estas casas de Tapalpa que es la pura duela y luego la impermeabilizante. Sí, no. No, así las queríamos hacer un poco más robustas para que no se sienta que se cimbran con la lluvia, ¿sabes? Ya. Y pues aquí su semicocina que le da servicio, pues obviamente a las pachangas, pero también a los tipis cuando los fines de semana vienen, pues ellos utilizan esta cocina sin la necesidad de pasar a la casa, ¿no? Esta mesa barra se hizo con el fin de ese doble uso, ¿no? Barra para echarte nomás los tragos o también pues una cenita perfectamente la podemos realizar, ¿no? Pero a su vez también tenemos una mesa del otro lado. Está buenísima. Sí. Mesa barra. Así es. Oye, ¿cuánto mide toda la terraza completa? Mide 12 por 4. 12 por 4. Medida el 4. Sí, es el tramo de viga completito, de lado a lado. Procuramos, pues, no cortar. Claro, esta viga, ¿verdad? ¿Y de cuánto es esta IPR? Esa es de 21 pulgadas. Fíjense cómo le salen estas placas, ¿verdad? Para ir
Ahí nos faltó ponerle el remachito. De esos clavos que tienen cabeza de remache. Ajá, No lo he hecho, pero lo tengo que hacer. Por eso, si te fijas, tienen un agujerito las placas. claro. Para simular que están remachadas, pues. Sí. Así, súper elegante. Regresamos a la piedra, a la San Andrés, el piso de cemento pulido. Y en la parte trasera de este muro tenemos del lado izquierdo baño de hombres y del lado derecho baño de mujeres. Vamos a verlo. Vamos, pasamos. Si quieres, vamos al de mujeres. A ver, vamos viendo cómo está. Quedó genial la cocina, ¿eh? Sí, ¿no? Le da muy Fíjate buen que aquí ya al respaldo ese final, blanco ya también. acá entre nos, volvemos a lo mismo. Pinar de la Venta es un lugar muy terroso, muy polvoso. Y ya no sé qué tan acertado fue haber metido el blanco en esa melamina. ¿Sí crees? Espero. Digo, ahorita está impecable, pero pues la casa es nueva. Ahorita se ve muy bien. Así es, espero que no, pues que no se nos esté ensuciando todo el tiempo, ¿no? Mira, por ejemplo, pues aquí, pues es que es blanco, o sea, al final todos los detallitos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Nada más, tener Y gente. pasarle un trapo Así es, cada 2, 3 días y ya. así es. Pero realmente le da muy buen fondo. Ok, entonces se hacen estos andadores a los lados. Por este pasillito, con su remate de una pequeña jardinerita, llegamos al baño de mujeres. Su pieza de lavamanos de concreto. Detalle de la entre paño de madera. Aquí ganan más altura los baños, ¿verdad? Así es. Aquí se ve plano Es plana, este es plano. esta losa es plana. Claro. Así es. Digo, su ligera pendiente nada más. Tenemos un WC en esta parte de aquí. Esta es una pequeña, haz de cuenta que aquí lo que hacemos es, yo te cierro aquí. Esto es una especie de vestidor cambiador Ajá. para poder ingresar a esta parte de acá, que es una regadera y también es un vapor. Ah, elegante. Así es. Es una regadera y también es un cuarto de vapor. Pues aquí con tu banquita para... Aquí puedes ver cómo el microcemento, aquí sí lo metimos en techo, en los muros hasta arriba, ¿no? Por tema de la humedad que genera el vapor. Esto es en el baño de mujeres únicamente. El de hombres es un poco más sencillo. Bien. Y debajo de esa banca está el equipo de vapor. Ah, a ver, eso no lo vimos. Mira. Sí, claro. Debajo de esta banca, o sea, esta banca pues para que te cambies, estés más cómodo y todo. Y debajo de la banca tenemos el equipo de vapor para poder dar mantenimiento, de repente hay que purgarlo. Y bueno, para que sea sencillo entrar y salir, ¿no? Excelente. ¿Sale? Y aquí sí, el microcemento cerrado todo completamente, ¿no? Como una En el sola- cuarto del vapor, sí. Como una sola pieza. Así es. Sí. Se ve muy loca esta toma, con el muro prácticamente inclinado. Entonces 4, se sentiría que es más, ¿eh? Pero 4. 4 metros. Quizá con este volado es un poquito más. 4.30. Es que 4 es la medida. Como 4.30, 4.50. Prometo traerme mi láser la próxima vez que venga. Sí. Se me perdió. Oye, y esta caja fuerte está fregona, ¿eh? Pues ya de la familia ahí, de la clienta, la quieren hacer como una ¿Una cava? cava de vino, así es. Ahí la llevan. Está buenísima. ¿De qué año será? ¿De qué, perdón? ¿De qué año será? Yo creo, pues, Los 20. eran de sus ¿alguna cosa papás así? y sus papás han de ser como de los 20. Sí, así buena. es. Aquí, pues, respetando siempre el árbol, ¿no? El árbol nos manda. Está padre este detallito que hicimos ahí como el rombo de jardinería. Ahí la lleva la jardinería, pero bueno, es un poquito diferente. Qué interesante el tronco también, cómo se vuelve medio el rombo. Así es. Lo torcieron. Así va. Ajá. Este pasillito también como de servidumbre, me encantó con con su vegetación.
¿Cómo se llama la rastrera? Evas. Evas. Estas se llaman Evas. Sí. Se dan bien bonitas. La idea es que, digo, ahorita está medio nuevo. Obviamente en un par de meses pues va a estar mucho más tupido, ¿no? Eva, se me va ese nombre. Así es. Y pues baño de hombres. Más sencillo que el otro. Lavamanos. WC. Y cambiador con su regadera normal. Al final, lo único que cambia es que el otro tiene vapor y este es una regadera. Sencilla, con su microcemento a la altura de mampara nada más. Para que eso lo hago con el fin de que tú de afuera no lo veas. Ajá, ves la pintura nada más. Sea más elegante. Sí. Y aquí estas puertas quedaron amplias, ¿verdad? ¿Cuánto le dejas tú de espacio a los mingitorios? Pues procuro mínimo dejarle 95, 90 cuando el... Ok. Por el tema ya sabes, traes el tanque, luego traes la taza, luego traes las piernas. Y pues todavía que haya de juego unos 15 centímetros, 20, cuando muy apretado, ¿no? Sí. Obvio, si el espacio no da, pues, y lo tienes que hacer más pequeño, pues ni modo. Entonces lo dejas de 90 por 1.20, 1.25. Por ahí, más o menos. En este caso sí, digo, queda puede cómodo. ser mucho más pequeño. Y aquí también, esta es una buena idea también, ¿no? Un solo lavamanos. Un solo lavamanos. Con dos monomandos. Así es. Genial, cómo no le dejas la nariz, ¿verdad? Se vuelve como un monolito la piscina. No está ese rompe. No, pues aquí para los niños, imagínate, se la pasan de lujo los fines de semana. Y luego llegando a esas casitas tipi, pues más. Mira, este detallito también me gustó mucho. La terracita la dividimos en su escalón y otro pedacito de rampita por si se necesita la silla de ruedas, ¿no? Excelente. ¿Y este nivel lo subes por qué? Porque acuérdate que acá bajamos un escalón para bajar a la sala. Ok. Entonces, pues por fuerza tenía que elevarme. Ah, porque aquí estás más arriba. Así es. Ya te entendí. Ajá. Acá estás arriba en la sala. Digo, en la recámara. Bien. Ahora sí, jóvenes, pasemos a los legendarios tipis. Así es. Las tres piezas son exactamente iguales, mismas medidas, mismos acabados, mismo todo. ¿Pasamos al central? Adelante. Venga. Fíjense, cosas curiosas como que las cortinas solamente están en la franja inferior. ¿Se fijan? Arriba no se protege. Ingreso, son corredizas. Metimos un herraje diferente al que se viene manejando normalmente en las corredizas, ya sabes, el mando este que nomás apachurras, porque quería algo un poquito más, más estético, ¿no? Entonces los tipis son orientación sur, ¿verdad? Así es. Sur, poquitito tirándole al oeste. Suroeste. Así es. Están todavía por amueblarse, estos como que todavía no le han echado el último. Este primer espacio que tenemos aquí es una pequeña salita. Una salita para estar aquí echando el cotorreo, lo que tú quieras, ¿no? Después pasamos a un segundo espacio, que es el área de recámara de los papás, por así llamarlo. Consta de una cama matrimonial, un pequeño mueblecito que tiene su instalación eléctrica para que puedas tener tu cafetera, algo muy sencillo. Lo que les comentaba hace rato, la cocina de los tipis es la cocina de la terraza. Claro. ¿Sale? Aquí en este mueblecito, pues, si tú traes tus botellitas de tequila, lo que quieras, pues las dejas aquí en tu tipi que se queda guardado. ¿Sale? Y en la parte trasera tenemos el baño completo, que consta de un pequeño vestidor, ahorita lo vas a ver, lavamanos, WC y regadera. Pásale si quieres. Ok. Ahí esa ventanita es la que nos genera la ventilación cruzada. La ventilación cruzada. Para que todo. no sea tan caliente. Buenos baños, se repite la puerta. Ah, y aquí te queda más amplia la regadera, fíjense. Así es. Sí. Amplio en la parte de abajo. Ajá. Y en la parte de arriba se reduce. Por eso es que abajo me tuve que abrir tanto. Ok. Ah, pero sigue estando muy bien, fíjense. Sí. Aquí tienes buen espacio, tienes más de 1 metro arriba y abajo tienes como 1.40.
Aquí, por ejemplo, en este muro de la cara diagonal del tipi, no pude meter madera. Ahí puedes ver esa división. Obviamente, pues por temas de humedades, ¿no? Claro. Lo hice de Duroc. Todo este es Duroc. Es Duroc. Obviamente, arriba del Duroc sí le colé concreto, pues, por fuera. Y ya por dentro, pues lo recubrimos con el microcemento. Excelente. Bastante amplia la regadera. ¿Y qué altura tenemos en el interior? En el interior tenemos 7,45, el punto más alto. Ok. Es alto, ¿eh? Sí. Sí. 7.45. ¿Y cuánto? ¿Y de ancho cuánto mide? Son 5 metros. 5 metros por 7,50 de fondo. Ok. Por 7 de alto. Así es. Excelente. Entonces la estrategia es mandar hasta el final los baños. Y aquí Y cerramos aquí la es. puerta. Pues ya como para sacarle provecho, ¿no? Que te Claro. quede ahí un pequeño vestidorcito. Pues no vestidor, más bien un closetcito, pues. Guardar lo básico. Recordemos que esto es una cabañita de fin de semana, pues. Pero tienes tus cajones, o sea, Así no, es, está genial. o sea, aquí tú cuelgas tus cositas, aquí tienes para poner playeras, lo que tú quieras, y pues tus puertitas y tus cajones para... O sea, al final, pues es un bungalito pequeñito, pues. Está muy bien. Y, por último, en la parte de arriba del área de convivio, tenemos un pequeño tapanco, que es, haz de cuenta, este espacio de recámara, arriba. Se hace un poco más pequeño por la misma forma del tipi que se cierra un poco. Pero arriba, pues es el espacio para los niños, donde tienen sus colchonetas, sus juguetes y pues, Buenísimo. ahí se la pasan a todo dar. ¿Y cómo subes? Por esta escalera. Facilita. Sí. A ver, Por esta escalera, una cama de madera de pino. qué interesante cómo bloqueas la parte del baño, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, es que es una experiencia esto, ¿verdad? O sea, llegar a dormir aquí, ya lo han hecho, ya tienes la retroalimentación. Ya, o sea, la verdad la han pasado de lujo. Digo, aquí en el tipi no, en la cabaña, nada más. En la principal es donde sí. Y súper bien. Es gente de ciudad. Entonces, pues ya, por el puro hecho de venirse aquí al bosque, la verdad es que ya Ya se siente. Ya se siente que saliste de la ciudad. Que saliste de la ciudad, claro. Así es. No, esta es para los niños. Así es. Literal, aquí la van a pasar de lujo. Y pues ya tienen estacionado el carro, entonces. Ya. Genial. Y aquí el piso pues solamente es la duela, ¿verdad? Nada más. Sí, sencillito. Fresco. Digo, para los niños, la verdad, está de lujo. Sí. Sí. Y ya por último tenemos terracita propia de cada uno de los tipis. Para igual, ¿no? Tu mesita pequeñita con tus 2 sillitas para echar cafecito, cervecita, cigarrito, lo que quieras. Excelente. Tipis para todos. Buenísimo. Muchísimas gracias, arquitecto, por compartirnos este proyecto, tanto en su proceso constructivo como finalizado. No, hombre, buenísimo que tenerlos por acá. Y ahora sí, explícanos, bueno, no sé, ¿nos ibas a contar algo más? Quiero nomás que veas un poquito la parte de atrás. Sí, claro, La convertimos en digo, son 2 o 3 árboles frutales, pero al final le terminamos de sacar jugo hasta el último. Oye, entonces, para recapitular un poco del proceso del colado, las capas las hiciste en este sentido, ¿verdad? Así es. O sea, colabas una capa delgada y luego otra, y luego otra, y luego otra. Obviamente el mismo día, pues. El mismo día. Sí, no dabas pie a que secara al 100, ¿no? Claro. Nomás como que se fuera un poco la humedad y ¡frum! Le avientas la que sigue. Ya. Y además traslapadas, ¿no? Nos explicaste que el traslape era también para que quedaran más sólidas, más adheridas. Y esta ya es la parte trasera de los tipis que nos quedaba, si ves, es un buen espacio como para dejarlo desaprovechado. Claro. Entonces decidimos meter sello, arbolitos frutales, piña fresa, limones, mandarina, con su romero, lavanda y guadalete. Sencillo, pero bueno. Primero, todo esto inició con la idea de crear los tipis, pero en realidad en el proyecto ejecutivo no teníamos bien bajado el tema de cómo lo íbamos a hacer.
Entonces esto ya lo fuimos pensando y analizando conforme íbamos avanzando y llegando al área de los tipis, ¿no? ¿Cómo consistió? El tema fue, obviamente, previamente un cálculo estructural, ya que definimos el tipo de sistema que íbamos a llevar a cabo. Entonces, primero hicimos el armazón de acero, que consiste con estas vigas IPRs en las 4 esquinas del área de desplante del bungalow, y centrales tenemos unos canales acuatados, unos montenes acuatados, perdón, que nos sirvieron como refuerzo, ¿no? No quería meter todo de IPR y al final el cálculo me decía que no era necesario. Okay. En la parte de arriba metimos un horizontal, que es un PTR de lado a lado, donde toda la masa de acero iba y pegaba en ese puntal de PTR, que fue lo que nos dijo el cálculo estructural. Después de eso procedimos a la instalación de la duela. La duela tuvimos que instalarla e ir achilillándola tanto en la viga como en los montenes. Okay. Obviamente horizontal, de una en una. Después de la duela vino el plástico negro, colocación de plástico negro para evitar el traspaso de la humedad. Okay. Después del plástico negro, malla electrosoldada. Y de la malla electrosoldada, ahora sí ya se vino el tema del colado con concreto lanzado. Te digo que fue un rollo, al final se logró. Se nos vino lanzado. abajo. Tenía que ser lanzado, ¿verdad? Ah, sí, tenía que ser. No, de otro sí se resbala más fácil. Lanzado es el que utilizamos en las albercas y bueno, Ya. se queda, ¿no? Una vez que el concreto estuvo terminado, procedimos a aventarle la fina para dejarlo lo más lisito que podíamos y lo más derechito, sin panzas y todo. Y después de eso, procedimos a la instalación del piso perón. Una vez que el piso perón quedó terminado, seguimos con el sellador acrílico en mate para darle un poco más de protección, ¿no? Nos ayuda muchísimo la inclinación, porque agua que cae se resbala en un segundo. Pero con todo y todo, mira, aquí podemos ver, por ejemplo, una de las reparaciones que se hizo en la junta. ¿Sí ves? O sea, se ve luego que se levantó en esta parte. Que de repente se nos agrietaba la junta y pues obviamente ese es un filtro de agua, ¿no? Pero nomás volvías a juntear, no era quitar la pieza. No, o sea, raspábamos un poco más la junta y volvíamos a juntear el área nada más dañada, pues. Ok. Así es. Ok. ¿Vale? Excelente, pues Aquí, todo mira. un reto. Estuvo complicado, más de lo que creíamos. De repente en las fotos o en los renders ves que... y no, hombre. Todo se ve muy fácil. Aquí, por ejemplo, también evitar humedades. Metí esta pieza de 15, 20 centímetros. Pues para que el agua que choque no se nos meta al área de los tipis, ¿no? Y al final queda tapada ahí con el sello, la gravita. Excelente. Y vamos, ¿quieres por último por acá, Abraham, para que estos pasillos laterales de piedra, perdón que no te lo comenté, también fue sobre la marcha, los hicimos porque notábamos que el acero se nos movía mucho. Okay. ¿Sabes? Como con el cambio de clima y pues nos causaba más agrietamientos. Entonces dijimos, hay que hacer estos pasillos para que queden más encajonados. Okay. Y ya no pueda haber tanto juego. Entonces nos sirvió también bastante. Digo, aquí la verdad es que sí fue, ahora sí que sobre la marcha. ¿Y qué tipo de cimentación tiene la estructura? Tenemos suelo cemento. ¿Solamente suelo cemento? Suelo cemento, tenemos una plancha de desplante y sus pequeñas zapatitas en cada una de las IPRs. Okay. Con sus zapatitas, su placa y ahí soldamos el IPR. Ok. Así es. ¿Sale? Soldados. Y pues ya por aquí llegamos a este pequeño paso que nos lleva al área de terraza. Qué interesante se siente esto, ¿no? Con el perfil inclinado de ambos lados. Sí. Como pasar aquí entre una grieta en el cerro. El colado de este muro, beige, también no te creas, estuvo complicado porque el material de aquí de la zona, pues se cae facilísimo, ¿sabes? Entonces le echabas el chorrazo del concreto y también se venía para abajo. Y este amigo sí está bien agarrado.
Pues optamos por dejarlo hasta que, hasta que se caiga. hasta que aguante y pues ya si hace algún estrago, reparar. Ya se verá, ¿verdad? Pero Es que está enorme, ¿sabes? O sea, cortarlo nomás porque te estorba se me hace un... no, claro, no, un quizás pecado. solamente cortar alguna de Cortamos, estas. sí cortamos, mira, ahí se ve. Ahí se ve Pero alguna, así ¿verdad? es, cierto. pero Para equilibrar el peso, ¿no? Solamente. así es. Porque antes de que ustedes llegaran, todo eso tenía tierra, o sea, las raíces estaban cubiertas, ¿o no? O ya era el corte. Sí, tenía alguna que otra descubierta, pero sí, el árbol está, o sea, las raíces están dentro. No, este corte ya estaba. Nosotros no le hicimos nada. Ah, ok. Gran aprendizaje. ¿Y cuánto tiempo les llevó, arquitecto? Y ahorita ahora sí, toda la gente que se quedó hasta el final del video le vamos a decir, no cuánto costó exactamente con pesos y centavos, pero un precio aproximado de costo por metro cuadrado de construcción, ¿no? En este costo por metro nos fuimos más o menos como a 15, 16. Ok. Nos tocó ya el alza, ya sabes que en la pandemia se vino el alza en todos los materiales, entonces ya nos agarró. 15, 16 más o menos cerramos. Está y excelente. nos llevamos como año y medio en la ejecución, sí nos llevamos un ratito. Es que todavía es más difícil traer gente para acá a opinar, ¿verdad? Y luego pues tenemos mucho mampostería, ¿sabes? El puro muro perimetral nos llevó, no sé, 5 meses, 4 meses, ¿sabes? Son 60 de fondo por 25 de frente, creo. Sí, es que... Y fíjense los cortes que hacen en los muros para que no los vayan a hacer todos corridos, ¿verdad? No, se te viene abajo y se viene todo. Esto es importante. Sí, sí. ¿Y cada cuánto haces estos cortes? Yo los hacía como acá, 9 o 10 metros. Le variaba ahí un poquito según fuera dándose la necesidad. Genial. Bueno, arquitecto, por favor, compártanos las redes sociales para que los puedan contactar. Diego Mepa, estoy en Instagram. Pues ahí estamos, a la orden, Abraham. Pues vamos a invitarlos ahí, les vamos a ayudar a que se den de alta, es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a las personas que no usan tanto que el Instagram y así. Te metes a tu link y ahí sale tu teléfono, tu dirección de correo y haces el vínculo rápido con la gente que te está buscando. Vientos, lo hacemos. Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias. Esperemos Abraham. muy pronto. Tenemos pendiente otra obra con ustedes. Sí, Los sí, veremos sí. en un mes y medio por allá. Ya quedamos. Gracias, muchísimas Saludos. gracias. Bye. Los dejamos con esta vista de los grandes tipis también, jóvenes. Para que se den cuenta que todos los sueños se pueden realizar, pero uno no se imagina lo que conlleva realizarlos, ¿verdad? Sí. Hasta que empiezas a construir tu sueño, te das cuenta Que se vienen muchos retos. que se vienen muchos retos. Sí. Entonces, prepárense para los retos. Cota Paredes, adelante.